así salgo yo mis notas aquí en el... Eso es. Muy bien, seguimos con la iglesia. Entonces vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. Qué buena enseñanza hemos tenido esta mañana. Bueno, siempre lo es, ¿no? Pero desde la mañana con el libro de Cantares y luego estudio de Génesis. Y ahora, pues, del libro de Hechos, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Vamos a orar primero y luego arrancamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar tranquilos y abrir tu palabra y escucharte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra escrita y preservada a lo largo de los milenios para tu pueblo, para tus hijos, para que, bueno, realmente para toda criatura, todos los hombres, para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos saber cómo eres, quién eres y cómo agradarte, Señor. Y te pido en esta mañana que nos guíes a lo largo de estos versículos en Hechos. Enséñanos, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Y danos, Señor, la fe para recibir, para abrazar tu verdad. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en lo personal y en lo individual. Y entonces encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Hechos. Bueno, si vamos a verla, ya puedo ver, creo que la primera cosa es un mapa que nos sirve para ponernos, no vamos a hacer tanto repaso como la última vez, pero estamos en el libro de Hechos en el versículo 26, vamos a leerlo sin comentario, puesto que ya lo hemos comentado, y saldrá, pronto saldrá un mapa, si funciona bien el tema del multimedia. Vamos a leer el versículo 26 mientras los hermanos ahí lo buscan, ¿bien? Un ángel del Señor, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, chicos, estoy leyendo la palabra de Dios y aquí hay un montón de hablar, ¿vale? Les sigo leyendo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro. Entonces hasta ahí hemos llegado. Tenemos a este etíope. La semana pasada estuvimos viendo un poco de eso, qué es eso de Etiopía y por qué, de dónde vino ese señor. ¿Dónde está mi puntero? Pero él iba desde Jerusalén hacia Gaza y el Señor le interrumpió a Felipe en un ministerio que estaba haciendo y le guió y le dijo: vete al camino, no al del norte, al del sur, que pasa por el desierto. Hoy en día, normalmente el Señor no habla con voz audible a sus hijos, ¿vale? El Señor nos dio su palabra escrita y a través de su palabra el Espíritu Santo nos habla. Habla a quien quiere escuchar, claro. En el Antiguo Testamento tenemos el protagonismo de Dios Padre. En los Evangelios tenemos el protagonismo del Hijo, de Dios Hijo, y en la era de la Iglesia tenemos un protagonismo que es del Espíritu Santo, que lo que hace es exaltar a Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos habla a través de su palabra. Entonces, normalmente Dios no habla
audiblemente. Yo no he conocido a nadie que le haya escuchado de que yo creería, vamos a decir, ¿bien? Ahora, es verdad que Dios no está limitado, Dios puede hablar como le dé la gana, hablando de calle. Dios puede hacer lo que quiera. Y estoy escuchando cada vez más que en muchos países muy cerrados al Evangelio, muchos países donde predicadores y misioneros no pueden acceder porque no les permiten o lo que sea, yo estoy escuchando mucho de que Dios está hablando a la gente en visiones y sueños y otra clase de palabra, de voz, mayormente esos dos. Y yo lo único que puedo decir es que no lo puedo certificar, pero lo puedo entender. Primero, Dios puede hacer lo que quiera. Y otra cosa, donde no hay Biblia, Dios tiene que hablar de alguna manera si alguien le está buscando, ¿no? Entonces, no me extraña, y tampoco me extraña por el hecho de que en la Biblia vemos que hacia el final de los tiempos, más y más y más vamos a ver la presencia abierta y la mano vistosa y visible de Dios. En el libro de Apocalipsis no hay ateos. No existen. No existen. ¿Por qué existen hoy? Porque Dios ha decidido que en esta era Él se mantiene invisible y hace su obra a través de su iglesia. Si no, no hubiese ateos. ¿Bien? Entonces, esa es la obra. Pero Dios habló a Felipe, le dijo de alguna manera, vete. Y yo me pregunto, ¿nosotros sabemos escuchar la voz de Dios? Si tú quieres oír a Dios, oír la voz de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Algunos, no hermanos igual, pero algunos muy extraviados dirían, pues, toma droga y así, pues, los hay locos que hacen hipnosis y cosas así. El cristiano, para escuchar a Dios, va a la palabra y dice, Señor, háblame. Como Samuel, háblame, Señor. Y el Señor, bueno, Samuel no. Entonces el Señor habla a través de su palabra. Los viernes escuchamos testimonios y a veces lo repito y lo que sea, pero la hermana Cristian nos comentó, y lo siento, pero ella pone el ejemplo tan bueno ahí. Ella nos habló de cómo en el autobús ella tiene el librito de memorización y ella tenía ese deseo de que cuando se vaciaba el autobús se quedaban unos chiquillos, ella le daba el librito de memorización y les pedía, oye, ¿podéis ver si yo sé tengo esto memorizado? Y ella decía que lo quería hacer, pero le daba miedo, le daba corte, ¿cómo? Pero los niños lo hicieron encantados. Y le preguntaron, ¿pero tú por qué memorizas todo esto? Entonces ella tenía una oportunidad para hablarle, si tiene ese ministerio un poco que quiere hacer ahí en el autobús con su programa de memorización. Pero, bueno, el Señor evidentemente le ha guiado y le ha traído a la mente esa idea. ¿Te parece que es del diablo eso? No. ¿De quién es? Bueno, entonces el Señor nos da maneras de escuchar su voz. Felipe escuchó la voz y entonces él se va al desierto y encuentra a este Señor. Entonces vamos a terminar con ese versículo 27 porque ya pasamos casi toda la mañana, el domingo pasado ahí. Pero este hombre, por lo que nos dice el versículo, este hombre primero era un hombre de confianza e inteligencia, porque era el tesorero de la reina. Un hombre inteligente, un hombre de confianza. No hay tesorero de confianza que no sea disciplinado. Este era un señor de Etiopía, con muchísima responsabilidad, un hombre de hombres. Ahora, él fue al templo, pero ¿recuerdas que la Biblia dice que era eunuco? Eso quiere decir que no podía entrar dentro del templo. Estaba prohibido en el templo del Antiguo Testamento. Era una de las normas.
No sabemos, yo no sé si él era judío o uno que se quería hacer judío, no sabemos. Lo que sí sabemos es que había muchísimo judío en Etiopía, perdón. Y él evidentemente había huido de Jehová de los judíos, Jehová de Israel. Y dice la Biblia que había venido a adorar. Podría ser judío, podría no serlo, podría ser uno de estos ¿cómo era? Bema Israel, creo que era, ¿no? Algo así, Bema Israel, este grupo de etíopes que habían estado ahí desde hace siglos, quizás desde las fechas de Salomón. Ahora, vino para adorar. Él llega a Jerusalén con tantísima gente y vendría con su carro, no tendría un solo carro, yo creo que tendría para hacer un viaje de miles de kilómetros y además un hombre importante llevaba ahí irían un montón. Y él llega a Jerusalén y su motivo por ir a Jerusalén era adorar. ¿Qué cosa? Tuvimos el privilegio de ir, Noemí y yo, con Juan y María Esther a Jerusalén hace unos años, hace unos 10 ya creo. Madre mía, ¿cómo ha pasado tiempo? ¿Sabes qué? En realidad yo no fui a Jerusalén para adorar, ahora que lo pienso. Yo fui para verlo, que claro, en sentido general podríamos decir que sí, pero yo iba para a ver dónde había estado Jesús y tal y tal. Pero vino a Jerusalén no para ver a Jerusalén, vino para adorar a Dios. Y lo único que sabemos es que salió de Jerusalén con preguntas en su corazón. Quizás fue a Jerusalén para buscar respuestas y salió con preguntas. ¿Qué cosa? Nunca sabes lo que hay en el corazón. Nunca sabes lo que hay en el corazón de la persona que tienes enfrente. Ha vuelto Inés y Inés va a estar poniendo las tarjetitas donde podamos cogerlas, y esta semana gracias a Dios pude limpiar todo y quedarme sin las tarjetas que había llevado. Pues porque me dio moviendo, tuve oportunidad para dar en las diferentes personas. Y en la mayoría de los casos, cuando les digo, tenga una tarjeta, tiene un versículo o verso de la Biblia, más que la mitad de las veces me dan las gracias. ¿Sí? Algunos hasta gracias, casi como decir, qué detalle, ¿no? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a leer por lo menos el versículo? ¿Qué venía haciendo este etíope? Venía leyendo versículos. Es un instrumento muy bueno, muy grande, muy fuerte. Esas tarjetas o un folleto. La tarjeta que tenga Juan 3:16, ¿qué le estás dando? Un tesoro. Si lo lee, qué tesoro saber, quizás por primera vez leer la Biblia, que dice que Dios te ama y envió a su Hijo para que si crees en su Hijo tienes vida eterna. ¿Qué mensaje más podemos darles? ¿Plan de pensiones? ¿Ganar la lotería? No hay nada que se parezca a eso. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro, no viendo el paisaje, sino leyendo al profeta Isaías. Ahora, esto en sí es bastante interesante también, porque primero, intenté y no pude, pero es que no había mercado, no podías ir y comprar un rollo de Isaías. Un rollo de Isaías costaría una fortuna, porque estaba hecho a mano. Y había muy pocos en las sinagogas, que yo sepa, en el templo. ¿De dónde consiguió un rollo? No sé, pero era el tesorero de Etiopía. Y tenía dinero. No le faltaba dinero, parece ser. Y me imagino
que se compró el rollo en Jerusalén, porque si no, porque lo está leyendo, se supone que lo leía a la ida, pero lo está leyendo a la salida de Jerusalén, lo cual quiere decir que en Jerusalén, casi con toda seguridad, se pudo conseguir un rollo de Isaías. ¿Y sabe lo que le hizo Isaías? El rollo de Isaías. Le dio más preguntas. Y cuando nosotros le damos el folleto a una persona o algo así, ¿qué suele salir? ¿Alguna pregunta? A ver qué hay. Creo que tengo alguna. Bueno, esta lo vimos la semana pasada, los etíopes Beta israelíes, que son los judíos negros de Etiopía, que llevan un montón de tiempo. Bien, la siguiente foto, ahí vemos, esto es de Meroe, de donde era la Candace, la reina, vivía aquí, y estas eran pirámides de ellos. Bien, a ver, la siguiente, no me acuerdo cuántos, bien, aquí hay un rollo de Isaías, o un facsímile, como si fuera uno, y así se veía. Claro, el texto normalmente tenían un palo o un pedazo de piel o algo, o cuero o algo, en los dos lados, y el texto se escribía por dentro para protegerlo, ¿no? Y se enrollaba, y entonces, claro, lo ibas enrollando. Yo iba a hacer la prueba con un papel de estos de cocina, los rollos de papel de cocina. Uno cuando esté medio gastado, un poco gastado, abrirlo, coger otro y a ver cómo funciona, pero nosotros hacemos así, bueno, hoy con la tablet, dedo, y con un libro, la hoja, pero ellos hacían eso, enrollaban y iban desde aquí hasta allá, porque esto se lee al revés, por ser hebreo. Entonces, él venía leyendo al profeta Isaías. El profeta Isaías es un libro muy grande y es un libro que tiene muchas profecías difíciles de entender. Tiene unos versículos maravillosos, de mis favoritos, de los que leo todos los días. Me encanta. Pero tiene unas partes bastante complicadas donde no sabes exactamente cómo entenderlo. Y más aún para chiquillos que queremos animarle a los chicos a que lean la Biblia, pero es que no entiendo, ¿no? Por eso les intentamos dar Biblias de estas más sencillas para los niños. ¿A quién le di el otro día? A Soal le di, ¿verdad? Que tiene una Biblia para niños. Y es bueno, para que ellos puedan leer a su nivel. Pero este señor venía leyendo Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Ahora, lo más importante, más importante no sé, pero lo realmente importante aquí es que Dios había visto a este eunuco, a este etíope. Y Dios vio que entró en Jerusalén, que agarró un rollo de Isaías porque venía a adorar. Hay personas en nuestras vidas que quieren adorar a Dios, pero no saben cómo. Y ellos creerán que la Biblia es una gran fábula, es posible, porque es lo que han oído siempre, pero están buscando a Dios. No hay muchos, quizás, pero hay algunos. Intentad no hacerle caso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender eso, porque si no, no vamos a dar el Evangelio, lo vamos a dar como mecánicos, o sea, de una manera impersonal. Pero si creemos que Dios nos guiará a personas que están buscando, querremos dar la palabra de Dios a las personas. Entonces, el versículo 29, mira cómo empieza. Y el Espíritu dijo a Felipe, al principio, ahora me doy cuenta, dice, un ángel del Señor es el que primero le habló a Felipe, evidentemente la palabra de Dios, pero a través de un ángel. Pero en el siglo XXIX ya no es un ángel, sino es el Espíritu de Dios que le habla a Felipe y le dice, acércate y júntate a ese carro. Y ahí viene lo que decíamos antes. A veces sabemos, ¿verdad?, que el Señor quiere que hagamos algo
que quiere que digamos algo a una persona y nos cuesta porque pensamos, es que me estoy interrumpiendo, es muy difícil. Pero Felipe, ahí en el desierto, dijo el Señor, interrúmpele, está leyendo, párale, ponte enfrente. Yo no sé si se puso enfrente del carro o qué, no sé cómo era la situación, pero el hecho es de que le paró el carro y le dijo el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, Felipe conocía a Isaías, ¿no? Porque le escuchó y dice, anda, pero si eso es Isaías lo que está leyendo. Claro, es un rollo, no sabe qué es, pero le escuchó. ¿Qué dice? A ver la siguiente imagen, que es algo parecido, pero es un señor. Este es el rollo del Mar Muerto de Isaías, que lo está estudiando este erudito. Y creo que este es el original, no estoy seguro, pero el original está en Jerusalén y lo puedes ver. Para nada lo puedes tocar, pero lo puedes ver. Hace unos meses os mostré una foto de un edificio que parece tapa de un rollo, ¿no? Y ahí adentro hay una cristalera redonda y ahí está el rollo. Y creo que Jennifer y David lo han debido ver porque les he visto ahora que se han mirado. Entonces, ¿lo habéis visto? ¿Sí? Entonces, se puede ir y se puede ver el rollo original que se encontró. No el rollo original de Isaías, el rollo original, el rollo que se encontró en esa cueva, el rollo que tiene más de 2000 años. Entonces, ese mismo rollo, una copia, lo está leyendo este señor eunuco. Entonces, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y mira lo que le dice. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto es muy, muy importante. Es el plan A de Dios. ¿Bien? No es el único plan que tiene, pero el plan principal de Dios es que el Evangelio se transmita por personas, por creyentes. ¿Vale? ¿Entendemos eso? Es muy importante entenderlo, porque Dios podría mandar ángeles, Dios podría escribirlo en el cielo, Dios podría hacer un montón de cosas, pero Dios a este eunuco le tuvo con preguntas hasta que un creyente fuera y estuviera con él. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos orando por y queriendo hacer amistades y relación con personas inconversas para darles el Evangelio. Haciendo amistad normalmente no sucede así, ¿vale? Que ¡pum! Te das con alguien y está esperando y haciendo preguntas y termina salvo y bautizado en un poco rato. No, normalmente eso no sucede. A veces sí, pero no siempre, ¿vale? O rara vez. Normalmente la semilla tiene que caer, germinar, empezar a salir. Yo tengo 30 tiestecitos pequeños en mi balcón y en cada una de esas uno de esos tiestos hay una semilla de pimienta. De pimienta. Y ya dice el sobre, 14 días. Así que si yo voy cada mañana ahora y le miro, oye, ¿por qué no? Esto no funciona. Estoy siendo tonto. Porque
tiene que pasar tiempo. Y en la vida espiritual muchas veces es igual. De hecho, la persona que responde como este etíope así, lleva tiempo la palabra germinando en él. Quizás no la palabra escrita, pero sus pensamientos, porque Dios dice que ha revelado por la creación, se ha revelado. Hace tiempo que lo lleva pensando y entonces sí, ¿sabéis que hay una planta de bambú? Bueno, bambú hay muchas, pero hay una clase de bambú que se planta, o se siembra, mejor dicho, si estuviera Nico me estaría corrigiendo, se siembra en semillas, no se planta. Se siembra la semilla del bambú y se espera 3 años. Pero cuando sale, casi lo puedes ver crecer. Es impresionante, yo no me lo creía hasta que fui a Google, empecé a mirar, esto ya hace tiempo que hice un estudio de ello, y es verdad, cada día crece, es increíble, pero claro, tienes que esperar 3 años, no es nada 3 años. Entonces, tenemos que entender este proceso espiritual. Nosotros como congregación estamos aquí ahora escuchando la palabra, pero la gran parte de la semana no estamos aquí escuchando la palabra. Buena parte estamos durmiendo, ¿no? 8 horas al día. Pero luego hay un montón de horas en que estamos esparcidos y se supone, obedeciendo al Señor, estamos siendo luz y sal allá donde estemos. Y desde los cielos, el Señor o los ángeles nos pueden ver como si fuera de satélite Google, ¿no? Y ojalá, si somos 60 o 70, como suele ser más o menos, ojalá Él viese entre semanas 70 puntitos de luz esparcidos, brillando y siendo testimonio. El proceso no es rápido en todo su desarrollo. El momento de salvación es prácticamente instantáneo. Es la entrega del corazón a Cristo, ¿vale? Pero el proceso puede tardar. Este señor ya lleva pensando, dice, ¿cómo puedo si alguien no me enseñara? Y él rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así que Felipe ya no está en el desierto, o sea, ya no está de pie ahí, está en un carro de un funcionario de Etiopía, debe ser, yo creo que era un Mercedes versión etíope. Eso sería un carro tremendo, créeme, yo estoy seguro que eso era una obra de arte. Y ahí está Felipe, claro, él no le importa tanto cómo es el carro, lo que es y tal. Él va enfocado en lo que tiene delante, ¿no? Y es una persona que quiere que suba y que le explique Isaías. Todavía quiero seguir desarrollando las cosas. Ya veis que poco a poco se va organizando incluso la mesa de libros y la biblioteca. Y gracias a Ruth en las últimas semanas, que ha estado un poco decorándolo un poquito y le quedan algunos planes todavía. Pero una de las cosas que hay allí o que habrá es un cuaderno, un libro así de grande, un cuaderno que dice lee y cree. Y es un cuaderno que tiene 21 páginas y cada página corresponde a un capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, y tiene preguntas muy sencillas del texto, del capítulo 1, de 2, 3, 4, 21 capítulos. Y si tú encuentras a alguien que está dispuesto a leer el Evangelio de Juan, ven, habla con nosotros, le damos una Biblia, un Nuevo Testamento, un Evangelio de Juan, lo que sea, que lo lea y puede llevar este cuaderno, que es gratis, es en la mesa, en la parte gratis de la mesa. Puedes llevar, puedes darle y ellos pueden hacer las preguntas. Esas serían personas como este, que dices que si no me enseñan, ¿cómo voy a saber? Pues ese librito está para eso, para que tú le puedas dar. No solamente tiene las preguntas. Si vas al final del libro, tenemos todas las respuestas. Son más de 200 en el cuaderno. Es un instrumento tremendo
para cualquier persona que tú conozcas que está dispuesta o interesada en leer la Biblia. Sería muy bueno usar. Entonces, versículo 32. Ahora, fijaros y vamos a terminar aquí. Mira cómo es el Señor. Yo tengo una lista en mi móvil que estoy confeccionando. A la medida que voy leyendo la Biblia, tengo listas y cuando veo algo que va con una lista lo pongo ahí. Y hay una que, y aquí va una de, este es un caso, un ejemplo de lo que voy a, de una de las listas. Mira lo que dice. 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. O sea, el etíope, pienso yo, ha empezado a leer Isaías. Me imagino desde el principio, no como algunos que empiezan por el último capítulo para ver cómo termina. Él me imagino que ha empezado por el principio y ya lleva horas. Porque en Gaza ya lleva, no sé cuántas horas llevaría de Jerusalén, pero yo calculo que hay por lo menos unos 60 kilómetros o más. Y el carro no llega a todo, pero el carro va tranquilamente, lento, y él va leyendo. Y cuando llega al punto ese donde está Felipe, justo ahí va por el capítulo, lo que nosotros tenemos ahí no tendrían capítulos, capítulo 53. O sea, ahí casi se ha comido el rollo entero, está casi al final. Y justo en el momento en que Felipe le dice, oye, ¿sabe lo que estás leyendo? Está leyendo ese versículo. Mira lo que dice el versículo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y el etíope está leyendo esto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Quién es llevado? No es una oveja, sino es como oveja, alguien llevado a la muerte sin poneros oposición, sin resistir. 33. En su humillación no se le hizo justicia, así que esta persona, Isaías o quien sea, no le han hecho justicia, ¿cómo se dice? Bueno, le han hecho una justicia falsa, le han hecho mal, más su generación, ¿quién la contará? Porque muere, porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, el etíope está buscando a Dios, está adorando a Dios en Jerusalén, pero sale con Isaías, igual alguien le dijo, es que aquí esto es el Mesías, y aquí en este libro puedes aprender del Mesías, de Dios. Y él llega aquí, pero ¿quién es esta persona? Por ejemplo, igual tenía un montón de otras preguntas, pero la pregunta del momento en que conoció a Felipe, esa pregunta, ese versículo era, ¿de quién está hablando el profeta? Jesús. Dice en el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando cuando habla de alguien que fue asesinado siendo inocente, sin haberle hecho justicia? ¿De quién es? ¿De quién habla? Y ahí el eunuco le abre de par en par las puertas para Felipe. Y tenemos que terminar. Ahora, vamos a terminar ahí mismo. La semana que viene, Dios mediante, lo retomaremos ahí. Pero vamos a ir a casa pidiendo, Señor, esta semana me puedes guiar a alguien que esté buscando. Y igual Dios te permite ser el Felipe. O quizás te permite ser la persona que le dio el rollo. No sabemos cómo sucedió. Igual tú le das la palabra o la tarjeta y él va a salir de tu presencia y lo va a leer y va a preguntar y no se lo va a poder quitar de la mente y quién sabe qué, y hay un proceso ahí.
Igual tú nunca sabes cómo termina el proceso. Pero te aseguro que en el cielo, cuando alguna de esas personas responda, el Señor te dirá, ¿te acuerdas la tarjetita? ¿Te acuerdas el folleto? ¿Te acuerdas la palabra que le diste? Mira lo que pasó. Qué buen premio será. El que más siembra, ¿estamos de acuerdo? El que más siembra, más cosecha. Es una ley física y una ley espiritual. Bien, tomemos un minuto para orar y pedir al Señor que nos guíe y luego oro yo y terminamos. ¿De acuerdo? Adelante.